Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la introducción al libro de Marcos. La idea de hacer este video es poder comentar tanto la introducción al libro de Marcos como partes de los versículos bíblicos. Y bueno, el día de hoy simplemente vamos a empezar con la pura introducción del libro de Marcos. Em, Hay muchos libros de la Biblia que podemos meditar y sobre todo leer los comentarios. Sin embargo, yo estoy tomando el día de hoy el comentario bíblico de Matthew Henry por dos razones. La primera es porque tengo el formato físico de este libro y también tengo el formato digital, que es este. En este caso dice 13 tomos en uno, obra completa sin abreviar. Y bueno, ¿por qué escogí el libro de Marcos? Bueno, porque es uno de los libros en los que ahorita he estado leyendo por ahí de los videos anteriores podrán notar que ha habido videos acerca de Mateo, videos acerca, no sé, del Salmo número uno, videos acerca de Romanos o de Gálatas, y han sido videos en los que he estado leyendo con el fin de que al momento de leer los comentarios tenga yo una visión más clara de lo que estoy comentando, y no solamente lo que dice el autor, sino lo que también yo he leído. Em, y bueno, ya sin más introducción, pues quisiera mostrar lo que es la introducción al libro de Marcos. Quisiera mencionar algo antes de poder avanzar. Como lo mencioné, el comentario es Matthew Henry, traducido y adaptado al castellano por Francisco La Cueva. Significa que el original no es en español, por eso es que es traducido y adaptado. En ocasiones hay algunas partes de traducción en las que no pueden ser tan iguales al idioma original, tal vez por el sentido, pero sí tratan de dar el mismo significado, ¿no? Y bueno, dice obra completa sin abreviar, significa que viene desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis en este tomo, tanto en el físico como en el digital, pues viene aquí, dice 3.938 páginas. Em, ¿Por qué menciono esto? Porque muchos me han preguntado que cuál es la diferencia entre el comentario bíblico de Matthew Henry y la Biblia de estudio de Matthew Henry. La verdad es que ambos recursos son muy buenos, pero bueno, yo recomiendo tener los dos. ¿Por qué? Porque el comentario es como que más amplio. Del texto es más amplio, muchos comentarios, mucho, 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 y la Biblia de estudio de Matthew Henry lo único que hace es como condensar lo más importante e incluye comentarios de otros grandes autores, es decir, no solamente Matthew Henry, sino aporta de otros autores, sobre todo la Biblia de estudio Matthew Henry que dice ampliada, ¿no? Además que tiene con referencias y etcétera, vienen otras partes, entonces es importante mencionar que si hay una diferencia, sí tiene comentarios de Matthew Henry en la Biblia de estudio de Matthew Henry, pero no tanto como el comentario bíblico. Entonces el comentario bíblico es más es exhaustivo. Y bueno, para comenzar, vamos a ir a la página 2300, casi 2400, que es donde vamos a encontrar lo que es el libro de Marcos. Bueno, más o menos ya la tengo ubicada, las páginas, porque he estado revisando esto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, yo quiero simplemente ir leyendo y bueno, de ahí pues comentando un poquito de lo que se pueda, ¿no? Vamos a ver, dice, el segundo relato de la doctrina y de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, según el orden en que aparece en nuestras Biblias, es el Evangelio según San Marcos. Aquí está diciendo que, eh, eh, es decir, después del Evangelio según San Mateo, viene el Evangelio según San Marcos. Dice, aunque con toda probabilidad es el primero que se escribió. Hablando históricamente, hay quienes piensan que este Evangelio según San Marcos se escribió primero antes que los otros, ¿no? Dice, en cuanto a la persona del que redactó este Evangelio, su nombre, como acabamos de decir, era Juan Marcos. Juan era un nombre hebreo y Marcos su nombre romano. De acuerdo al contexto, en ese tiempo vivían bajo el Imperio Romano, es decir, ¿cómo se podrá decir? Estaban dominados por el Imperio Romano y por tanto el pueblo judío tenía su nacionalidad judía, su nombre originario, pero también en algunos casos, como en este caso, venía el nombre romano.
Y dice, de la misma manera que Saulo, es decir, Saúl, era el nombre hebreo del apóstol de las gentes, y Paulo era su nombre romano. Era muy similar la situación. Dice, era sobrino de Bernabé, y disgustó a Pablo que se apartase de ellos desde Panfilia. Bueno, ese relato lo tenemos aquí en Hechos 15, cuando hay un disgusto entre Pablo y Bernabé se llevara a Juan Marcos en una segunda ocasión, porque la primera vez él fue, pero después ya no quiso continuar, ¿no? Entonces es parte importante. Sin embargo, al final, pues fue el autor del Evangelio según San Marcos. Dice, pero después mostró su amabilidad hacia él y no solo ordenó que las iglesias lo recibieran. Después se siguió hablando de él. Dice, sino que envió a traerle con él en encomio, de porque me es útil para el ministerio, ¿no? Esta cita viene en segunda de Tito 4:11 y dice, y en Filemón 24, lo cuenta entre sus colaboradores. Dice, Pedro lo llama mi hijo. Primera de Pedro 5:13, y es tradición muy antigua, esto es muy interesante, miren, y es tradición muy antigua que Marcos escribió su evangelio bajo la dirección de Pedro. Es decir, que tiene el estilo de Pedro, algunos consideran que en la redacción es muy similar al estilo de Pedro, y dice, ya en la primera mitad del siglo II, Papías llama a Marcos el intérprete de Pedro. Medio siglo después, Tertuliano detalla que Marcos, el intérprete de Pedro, puso por escrito lo que Pedro había predicado. Jerónimo añade que después de escribir su evangelio, marchó a Egipto y fue el primero en predicar el evangelio en Alejandría y fundó allí una iglesia en la que él mismo fue un ejemplo de vida santa. Bueno, ya vamos terminando con la pura introducción al libro de Marcos, pero sí encontramos algunas cosas muy interesantes. Vamos a ver qué más dice aquí. En cuanto al evangelio que escribió, es el más breve de los cuatro. Vamos a ver por qué dice, pero está lleno de detalles interesantes que faltan en los otros y dan una viveza especial al relato. No se detiene tanto como los otros en los discursos del Señor, es decir, a diferencia de los otros evangelios, no se detiene tanto, sino que se fija más bien, dice, en los milagros que realizó. De hecho, esto ya lo había leído en otras Biblias de estudio, que ciertamente el libro de Marcos se centra un poquito más en los milagros. Dice, si Mateo escribió principalmente para los judíos, Marcos lo hizo primordialmente para los romanos. Es decir, Mateo, como que según algunos estudiosos bíblicos, al analizar el Evangelio según San Mateo, creen que la audiencia principal era para los judíos. Sin embargo, aquí se cree que en el libro de Marcos fue primordialmente para el Imperio Romano, para los que eran romanos, ¿no? Y si Mateo presenta a Jesús como el Mesías Rey, Marcos lo presenta como el siervo sufriente de Jehová. Dice, aunque lo escribió con toda probabilidad en Roma, esto es muy interesante, dice que aunque el Evangelio según San Marcos se escribió en Roma, lo hizo en griego, con algunas palabras latinas que solo en él se encuentran. Se escribió no más tarde del año 50 de nuestra era. Contiene 18 milagros, de los que 2 no se hallan en ningún otro evangelio, y 4 parábolas, una de las cuales se halla solamente aquí, ¿no? Entonces, este es, como pueden ver, la introducción al libro de Marcos, la introducción al Evangelio según San Marcos, y como pueden ver, pues viene muy conciso, pero muy interesante, ¿no? No es una introducción tan larga como las Biblias de estudio que dice fecha, autoría, no sé, contexto histórico, doctrina principal o personajes, este, principales, ¿no? Sino simplemente como que habla muy general, ¿no? Un poquito del autor, que era Juan Marcos, ¿verdad? Que se cree que era Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y bueno, hay muchas cosas interesantes que comentar. Pero bueno, aquí hay un detalle muy interesante. Por ejemplo, cuando dice que aparece algunas cosas en otros evangelios y otras cosas no aparecen, bueno, Marcos
y Mateo junto con Lucas se les considera como los evangelios sinópticos, ¿no? Donde encontramos muchos paralelos, a diferencia de Juan, que no es, se le denomina así porque tiene otra estructura. Y bueno, aquí pues tenemos el libro de Marcos. Ya cuando pasamos, miren, al capítulo uno, esto es lo interesante del capítulo uno, que siempre va a venir como que una pequeña introducción antes de entrar a los versículos. No siempre, pero a veces las introducciones son un poquito más amplias de lo normal y a veces no tanto, a veces va como directo al versículo. En este caso es muy pequeña la introducción, pero al empezarla a leer, la verdad es que desde el primer párrafo, la verdad aquí les voy a decir que me voy a detener en el próximo video porque pues lo he estado estudiando el libro de Marcos un poquito en la introducción, en los primeros capítulos, y puedo decirles que aquí encontré algo muy interesante que lo vamos a ir viendo en el próximo video. Y ya, bueno, ya para terminar y no hacer un poquito más largo el video, hay algo que sí es muy, muy, muy importante comentar de este libro en PDF de el comentario de Matthew Henry. Bueno, en primer lugar, el formato digital, por ejemplo, miren, aquí no está escaneado, este formato no está escaneado. Yo quiero enfatizar eso porque el formato digital viene a dos columnas y este simplemente viene a una, es decir, viene a el texto, por decirlo así, centrado. Entonces, no es un escaneo, por si alguien piensa que es igualito, igualito. En contenido sí, pero en cuestión de las páginas no. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú lees el formato físico, lo mismo que leas en el formato físico es lo mismo que vas a encontrar en este formato. Ese es un punto número uno. Punto número dos, hace unos años yo recuerdo cuando recién empezaban las aplicaciones a aparecer y las aplicaciones como de estudio bíblico, encontraba yo algunas aplicaciones como comentarios bíblicos, dentro de los cuales encontré el comentario bíblico de Matthew Henry en aplicación. Y bueno, me he dado la tarea de buscar algunas aplicaciones que digan Matthew Henry o comentario de Matthew Henry. Inclusive lo he encontrado en inglés, que es el original. Y puedo decirles que no es lo mismo al formato físico. Es decir, que no viene tal cual, por ejemplo, miren, y me di cuenta al revisar algunas partes de los capítulos. Por ejemplo, esta primera parte que ustedes ven acá, a ver si lo puedo, ajá, si lo puedo rayar. Miren, esta primera parte que ustedes ven acá, si ustedes la buscan en la aplicación, no la van a encontrar. Es decir, no va a aparecer eh, como aparece en el físico y en este PDF. Igual, de la misma manera dice, bueno, tal vez no viene la introducción, pero cuando te vas también a esta parte, en cuestión de los versículos, no viene tal cual. Aquí no viene con los números, no viene con los incisos, no viene con este número de párrafos, ni con las ideas como vienen así. Y de hecho me di a la tarea como de poder leer un poquito y al final me di cuenta que sí son muy buenos comentarios, pero no es como tal, como viene en el formato físico, ni como en este formato de la Biblia de estudio, la Biblia, perdón, el comentario de Matthew Henry, ¿no? Inclusive ya en la Biblia de estudio de Matthew Henry, ahí sí vienen cosas tal cual están en el comentario, pero más concisas, ¿no? No todo. Entonces, es un comentario interesante por si tú dices, ok, bueno, no me gusta el PDF, mejor tal vez busco una aplicación que me haga llegar fácil al capítulo y al versículo. La verdad es que no va a ser lo mismo que el formato físico ni que este formato. Entonces, este PDF de Matthew Henry es el que vamos a estar leyendo. Lo puedes encontrar en internet, me parece que hay muchos lugares donde lo puedes encontrar. Y si no, pues vamos a estar comentando después en otros videos donde puedes encontrar todos los libros que aparecen en este canal y también este comentario y otros más en los links del canal. Después solo comentaremos después, porque el fin de hacer estos videos es poder em, hacer una lectura comentada, ¿no? Una lectura tanto de los versículos como de los comentarios y sacar lo más importante. No digo que este sea el mejor comentario, ¿no? Porque hay quienes les agrada un poquito más los comentarios tales como el de William Barclay o el de William MacDonald.
perdón, no es William Barclay, es William McDonald, perdón, y el de Barclay, entre otros más. Entonces, yo simplemente estoy tomando como referencia este, pero no digo que sea el mejor. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video, ¿sale? En el próximo video estaremos tocando esta primera parte, así como también hasta donde lleguemos, yo creo, podamos leer, porque ahorita ya estoy hable y hable y llegamos ya a 15